Bien, continuamos, aquí es la segunda parte de la clase. Entonces, vamos a ver en este momento, ya que vimos un análisis muy básico acerca de las tesituras y lo analizamos en base también al coral de Bach que vimos en la clase anterior, les voy a dar las tres combinaciones orquestales que vamos a desarrollar para ir haciendo nuestros trabajos de instrumentación. Entonces, a la orquesta, digamos que el color orquestal lo vamos a dividir en tres partes. A la primera le vamos a llamar timbres puros, a la segunda le vamos a llamar timbres mixtos y a la tercera mixturas. Entonces estas tres combinaciones van a ser como el ABC de nuestra instrumentación. Entonces tenemos, este sería como el orden. El primer punto es entender las extensiones de cada instrumento. Los registros graves, medios, agudos, sobreagudos, necesitamos ubicarlos. Y eso ya lo hicimos con las tablas que explicamos la clase anterior. Luego vimos cómo se distribuye la sección de cuerdas dentro del coral. Ese es otro punto importante. Y ahora lo que vamos a ver son las combinaciones orquestales. Con todo esto, lo que vamos a hacer ya en la siguiente clase es comenzar a hacer transcripciones de un coral de Bach para sección de cuerdas. Entonces vamos a ver qué son los timbres puros. Los timbres puros son todos aquellos donde no hay duplicación en las familias instrumentales. Entonces podemos decir que es la escritura al unísono. Bien, entonces, ¿qué sería un timbre puro? Vamos a tomar como ejemplo a los violines primeros. Si los violines primeros, si esta sección toca la melodía y ninguna otra familia duplica a esta familia al unísono, entonces el timbre es puro. Es decir, tenemos el timbre del violín sin que se mezcle con el de otros instrumentos al unísono. Pongamos el ejemplo aquí. Supongamos que tengo esta línea y se la voy a asignar a los violines primeros. Pero esta línea melódica no es ejecutada al mismo tiempo por ninguna otra familia. Entonces pongo al violín primero y esto va a ser un timbre puro. Ahora, aquí pueden decir, bueno, pero la sección de los primeros tengo a 12 violines tocando al mismo tiempo, ahí hay una mezcla al unísono, pero en este caso no se considera como un timbre mixto, sigue siendo un timbre puro, porque tenemos la cualidad del violín sin mezclarse con otros timbres diferentes. O sea, cuando hablamos de timbres puros, estamos hablando de que esa familia no fue combinada con otras familias. Por ejemplo, si esta línea se la ponemos, vamos a decir violín primero más violín segundo. Y tengo esta melodía ejecutada en la sección completa de los violines primeros y los violines segundos. Sigue siendo un timbre puro, porque es la misma familia, o sea, sigue siendo la familia de los violines. Pero ahora, ¿qué pasaría en el caso? Voy a poner aquí el mismo ejemplo. Supongamos que tenemos nuestra línea melódica y la vamos a instrumentar en violines primeros, pero vamos a agregarle a esto las violas. En este caso ya tenemos un timbre mixto, porque la viola, aunque está dentro del coro de las cuerdas, pero la viola representa un timbre diferente al del violín. Están emparentados, son similares, pero en cuanto a timbre no es la misma cualidad. La viola nos aporta un sonido más nasal y un sonido, digamos, como de contralto o inclusive de mezzosoprano, mientras que el violín sería algo así como una soprano, por decirlo de una cierta manera. En este caso, como estoy pidiendo que dos familias diferentes, es decir, dos timbres distintos, toquen al unísono la misma línea, a este procedimiento es al que le llamamos timbre mixto. En este caso es timbre puro porque es una sola familia. O sea, no está combinado con otros timbres. Por ejemplo, si yo pongo esto en la sección de las violas, solamente las puras violas que toquen esta línea, el acompañamiento obviamente puede estar en otros instrumentos, pero estoy viendo esta línea. Esta línea ejecutada en las violas sería un timbre puro. Si yo se las diera a los violonchelos solos, también sería un timbre puro. Todos los timbres puros significa que no tenemos mezcla
Pero recuerden que eso lo verificamos al unísono. Entonces, si yo aquí pusiera, por ejemplo, vamos a hacer otra combinación. Yo pidiera que esta línea fuera tocada con violas más violonchelos, tocando obviamente al unísono. Tengo dos familias que representan timbres distintos, aunque pertenecen al mismo coro, pero el violonchelo, la viola y el violín son tres timbres distintos dentro de la sección de cuerdas. Por lo tanto, esta combinación nuevamente sería un timbre mixto en este caso. Pero si yo le quito a los violonchelos y dejo a las violas solitas tocando esta línea, se convierte en timbre puro. Lo mismo, si yo tomara los violonchelos y le quito a las violas y dejo a los chelos tocando esta línea por sí mismos, entonces el timbre pasa a ser puro. Ahora, no importa que tengamos a 12 violines primeros y 10 segundos, aunque tenemos 22 instrumentos, en este caso sigue siendo puro el timbre. Si tuviéramos, no sé, por un decir, a 8 violonchelos, sigue siendo puro el timbre si los violonchelos tocan solos. Ahora, si yo tomara, por ejemplo, los violines primeros más la viola más el violonchelo, eso nuevamente pertenece a la categoría de timbres mixtos. Tengo una duplicación bastante amplia, pero tengo tres timbres combinados al unísono. Entonces recuerden que siempre los timbres mixtos significa que la misma línea es tocada al unísono por dos timbres diferentes, por dos familias distintas. Ahora, las mixturas, ¿a qué se refieren? Si yo tuviera mi línea y supongamos que mi línea melódica aquí está asignada a los violines segundos, pero esta línea se la doy también a los violines, pero la voy a escribir una octava más arriba y tengo al violín primero. En este caso, la diferencia es que la duplicación no es al unísono. Aquí usamos el signo más para indicar que los instrumentos están combinados al unísono. Aquí lo que tenemos es una combinación diferente porque está a distancia de octava y a estos le llamamos mixturas. ¿Sí? Entonces en este caso el símbolo que se usa es este. Decimos que la instrumentación en este ejemplo es violín primero y violín segundo, donde el violín primero está a la octava superior del segundo y lo indicamos con un corchete. El corchete nos va a indicar que los instrumentos están combinados a un intervalo que no es el unísono, mientras que el signo más nos va a indicar que estamos viendo una combinación en timbres mixtos. Y cuando no haya el signo más y tengamos a la sección sola, como aquí por ejemplo el violín primero, aquí como no hay más ni hay corchete, aquí me está indicando que la combinación es un timbre puro. Entonces esos son los tres, el ABC de la orquestación, por decirlo así, donde podemos verificar todos los tipos de combinaciones que podemos usar. Entonces la orquesta la vamos a dividir en timbres puros, timbres mixtos y mixturas. Entonces, por ejemplo, timbres puros, que los violines primeros toquen esta línea, que los segundos toquen esta línea, esos son timbres puros. O la alternativa, primeros y segundos y sigue siendo puro el timbre. La viola sola, entonces es un timbre puro. Los violonchelos solos es un timbre puro. Obviamente el contrabajo aquí queda descartado porque es una tesitura demasiado alta y no sería como muy espontáneo. Ahora vamos a ver los timbres mixtos. ¿Cuáles son los timbres mixtos que tendríamos en la sección de cuerdas? Bueno, entonces timbres mixtos son violines más viola, más la sección de violas. Este es un timbre mixto. Pueden tener violines primeros, segundos más violas, o pueden tener solo a los primeros más las violas, o solo a los violines segundos más las violas. Eso aquí no importa. Aquí lo que nos interesa es que es el timbre del violín combinado con el de la viola al unísono, y este es un timbre mixto. Otro timbre mixto que tendríamos sería combinar a los violines con los violonchelos al unísono. Tenemos un segundo timbre mixto en la sección de cuerdas. Veamos qué otro timbre mixto tenemos. Ahora, combinamos a los violines más la viola más el violonchelo. Y esto nos produce un sonido mucho más espeso y un sonido interesante. Lo vimos aquí en esta combinación para esta melodía. Y este es también un timbre mixto. Tenemos a las tres familias combinadas al unísono. Esta combinación pues nos da un sonido denso y sobre todo un sonido muy rico, que es muy interesante. Después tendríamos otro timbre mixto, es la viola
más el violonchelo. La viola ya la tenemos combinada con los violines, pero la viola más el violonchelo es una combinación que no habíamos visto. Entonces, estas son 4 combinaciones, las 4 combinaciones básicas en timbres mixtos que tendremos en la sección de cuerdas. Ahora, podemos agregar alternativamente violonchelo más contrabajo al unísono. En este caso, el contrabajo, asumimos que el contrabajo no va a sonar una octava abajo del violonchelo, sino que va a sonar real al unísono. Les pongo un ejemplo de esa duplicación. Sería como si tuviéramos esta línea. Supongamos que tenemos esta línea y se la damos al violonchelo. Y queremos que el contrabajo toque esto al unísono, entonces al contrabajo se la tenemos que escribir de esta forma. Ay, perdón, este va aquí. Y contrabajo. Entonces, en este caso, aunque pareciera que el contrabajo está tocando esto una octava arriba del violonchelo, acuérdense que el contrabajo suena una octava abajo de como está escrito. Por lo tanto, lo que el contrabajo está haciendo aquí es en realidad sonar al unísono con el violonchelo. Y en este ejemplo no deben de confundirse. Este ejemplo no es una mixtura, este es un timbre mixto, porque el contrabajo está sonando real al unísono con el violonchelo. Entonces ya tenemos, estos son todos los timbres mixtos que hay en la orquesta de cuerdas. No hay más porque pues son solamente 4 timbres los que tenemos disponibles para combinar. ¿Dónde se va a potenciar la capacidad de timbres mixtos? Cuando veamos la sección de maderas, y luego la sección de maderas más la sección de cuerdas, es ahí donde se comienzan a multiplicar las combinaciones de timbres mixtos. El timbre mixto en realidad nos está produciendo un timbre nuevo. Por ejemplo, el violín solo no es lo mismo que si lo duplicamos con la viola. Esta duplicación, por ejemplo, nos está creando un nuevo timbre en la orquesta. Entonces aquí pueden comenzar a entender o a observar cómo en la orquesta tenemos una posibilidad muy amplia de generar muchos timbres en la orquesta sinfónica. Es decir, la flauta no solo la consideramos sola, eso sería un timbre puro, sino que una flauta, por ejemplo, también la consideramos en combinación al unísono con un oboe o con un clarinete, con los violines, y todo eso nos va generando nuevos timbres dentro de la orquesta. Entonces, en realidad se empiezan a multiplicar y las combinaciones orquestales llegan a ser pues muy amplias. Pero en el caso de la sección de cuerdas por sí misma solo tenemos 5 combinaciones, no hay más. Ahora, en las mixturas es un proceso un tanto diferente al del timbre mixto. La mixtura significa que estamos duplicando a un intervalo que no es el unísono. Esa es la diferencia. Entonces, la mixtura se usa, por ejemplo, en la construcción de los órganos tubulares, y de hecho los órganos tubulares tienen un registro que se llama mixtura. La mixtura lo que hace es agregar armónicos a un sonido fundamental. Entonces, las mixturas más comunes son la octava, la tercera y la sexta. Estas son las mixturas más frecuentes. ¿Qué quiere decir? Que aquí estamos viendo la mixtura más común dentro de la orquestación y en los órganos tubulares también. O sea, una línea es duplicada a la octava, a distancia de octava. Entonces, a este procedimiento le llamamos mixtura. Supongamos que tenemos aquí abajo la clave de fa y voy a poner a mis violonchelos a tocar a la octava baja, los violonchelos a la octava baja de los violines segundos, y los primeros están a la octava alta de los violines segundos. Aquí tengo una mixtura. Tengo mi melodía en 3 octavas. La puedo tener así, en 2 octavas, como la puse originalmente, en 3, y podría seguir duplicando. Todos estos doblajes en octavamientos están en la categoría de mixturas. Ahora, pero también, y es muy común en los procedimientos orquestales, hacer las duplicaciones en terceras. Por ejemplo, si yo escribo de esta forma, y supongamos que aquí ponemos a los violines primeros y aquí a los segundos, en este caso estamos haciendo una mixtura por terceras. Claro, la mixtura más común y que veremos con mucha frecuencia es la de octavas, pero la mixtura por terceras también es bastante frecuente. Y también tenemos otra mixtura que es posible aquí, que hiciéramos nuestra línea
y la línea la duplicáramos en lugar de terceras en sextas paralelas. Esto es otra mixtura y podríamos tener aquí a los violines segundos y a los primeros haciendo una mixtura en sextas. Aquí es una mixtura en terceras y aquí una mixtura en octavas. Todas estas son duplicaciones de una línea, pero a intervalos que no son el unísono. Recuerden que la duplicación del unísono nos da por resultados timbres mixtos cuando se hace entre familias o timbres diferentes. Cuando hacemos duplicaciones a la octava, esto se convierte en mixturas. Ahora, en este caso, aquí los timbres quedan puros porque el violín primero toca solo, el segundo toca solo, los chelos tocan con su timbre sin combinación, igual aquí en estas mixturas. Es decir, aquí no estamos viendo combinaciones de timbres mixtos, sino únicamente el factor es la duplicación en octava o la duplicación en tercera o en sextas. Estas son las mixturas más comunes dentro de la orquesta sinfónica, la octava, la tercera y la sexta, para hacer duplicaciones. Por supuesto se pueden hacer duplicaciones en quintas paralelas, pero estas duplicaciones son bastante raras. Al menos para la música hasta el romanticismo, las duplicaciones en quintas paralelas es un procedimiento prácticamente descartado. Se podrían usar en la orquesta del siglo XX, pero aún así no hay muchos pasajes que utilicen duplicaciones en quintas paralelas. De hecho, hay una, por ejemplo, en la Sinfonía de Matías el Pintor de Paul Hindemith, hay un pasaje que tiene la sinfonía donde Hindemith utiliza una mixtura de quintas paralelas en la sección de maderas, pero no es un color que domine durante toda la obra, entonces no es muy común. Ahora, hacer mixturas en cuartas paralelas se pueden hacer también. Ese tipo de mixturas también es más contemporánea. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de esa mixtura justo al inicio de la consagración de la primavera de Stravinsky. Cuando el fagot expone el tema principal, entra un contrapunto en clarinetes que aparecen duplicados en cuartas. Y ese sería un ejemplo de mixtura por cuartas. Bueno, podríamos hacer mixturas al intervalo que quisiéramos. Inclusive podríamos hacer una mixtura por segundas. O sea, que duplicáramos la melodía a intervalos de segunda. Entonces quedarían así como choques consecutivos de segunda. Y son efectos que sí ocurren en la orquesta, moderna. Y hay un ejemplo de mixtura por segundas muy interesante en la música para cuerdas, percusión y celesta de Béla Bartók, por ejemplo. Bueno, pero simplemente entonces lo que tienen que entender de aquí nada más es que la mixtura entonces es una duplicación a un intervalo que no es el unísono y que se hace comúnmente a la octava, a la tercera o a la sexta. Esas son las tres mixturas comunes, pero podríamos hacer mixturas a cualquier otro intervalo. Y los timbres mixtos ya quedamos que son duplicaciones al unísono entre familias de timbre diferente, y los timbres puros son los instrumentos sin ningún tipo de duplicación, están tocando por sí solos. Ahora, pueden ver que las tres combinaciones pueden combinarse, o sea, pueden influir unas en otras. Por ejemplo, acá tenemos mixturas, pero al mismo tiempo tenemos timbres mixtos, y podríamos hacer mixturas con mixturas con timbres mixtos. Por ejemplo, imaginen que al violín primero aquí lo duplicamos con una flauta. Entonces ya esta línea sería violín primero más flauta. Esto ya sería un timbre mixto y al mismo tiempo tendríamos mixturas. O imaginen que ponemos al violín segundo duplicado con las violas. Entonces ya tendríamos un timbre mixto aquí más las mixturas. Entonces podemos ver que en estos procesos se pueden combinar los distintos procedimientos. Podríamos, por ejemplo, dejar aquí a los violines segundos en la voz inferior. Podríamos poner a los violines segundos con duplicados con el clarinete, y la línea superior dejársela a los primeros solos. Entonces arriba tendríamos un timbre mixto y abajo un timbre puro, perdón, y abajo tendríamos un timbre mixto, y además de la mixtura en terceras. Entonces nada más recuerden que esos son los tres niveles y las tres posibilidades de combinar a la orquesta. Aunque nada más son tres, puros, mixtos y mixturas, pero de aquí se derivan infinidad de combinaciones, y es donde el arte de la orquestación se vuelve casi limitado. Hay un libro muy interesante que es el de Combinaciones Orquestales de Gardner Reed, donde explora precisamente todos estos potenciales, y es un libro muy interesante porque en él expone infinidad de combinaciones que se pueden lograr, y es un libro que está disponible
en la biblioteca del Conservatorio de Puebla. De hecho, yo lo dejé ahí, dejé este libro, lo dejé ahí en la biblioteca y lo pueden consultar ahí para profundizar más en este tema de las combinaciones orquestales. Bien, entonces hasta este momento ya tenemos, digamos, como las bases principales. Entonces, la siguiente clase, lo que vamos a hacer ahora sí ya es aplicar nuestra teoría para comenzar a generar ya nuestras primeras transcripciones de un coral a sección de cuerdas y donde vamos a aplicar todos estos conocimientos básicos que hemos visto en las clases anteriores. Entonces ya después de la siguiente clase vamos a ir asignando una primera actividad donde van a empezar a subir trabajos de instrumentación. Después de eso, cuando terminemos la sección de cuerdas en esa forma práctica, vamos a analizar algunas partituras y también vamos a empezar a revisar lo que se llaman los recursos orquestales, o en inglés le llaman orchestral devices, que en realidad son efectos orquestales, o sea, es decir, el uso de armónicos, de dobles cuerdas, el uso de los distintos golpes de arco. Eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento esto sería todo, y recuerden por favor que todas sus dudas, comentarios, por favor, publíquenlos en la misma clase que tenemos ahorita aquí. Lo pueden poner ahí mismo en el Classroom, en la clase que les estoy publicando, y lo pueden poner cualquier cosa que necesiten y hacemos un pequeño foro si fuera necesario ahí mismo. Pues muchas gracias.